Buenos días a todos. Yo soy Noemí Manceñido, pertenezco al Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Infanta Sofía. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del curso el poder estar aquí. Para mí es un placer hablar de la enfermedad celíaca, que es una enfermedad que personalmente me gusta mucho estudiarla y creo que cada vez tiene más importancia y que tenemos que saber diagnosticarla cuanto antes. Os voy a hablar de las manifestaciones clínicas de la enfermedad celíaca en la edad adulta. Muchas de las cosas que vamos a hablar os sonarán porque se han comentado en las charlas anteriores y se comentarán en las charlas posteriores, pero nunca está mal recalcarlas. Como todos sabemos, la enfermedad celíaca es una enteropatía crónica del intestino delgado con base inmunológica que se produce por una respuesta inmune inadecuada al gluten de la dieta que aparece en individuos genéticamente predispuestos, en la cual están implicadas tanto la inmunidad innata como la adquirida y además intervienen probablemente otros factores ambientales además del gluten de la dieta. La enfermedad celíaca es una enfermedad que está aumentando su prevalencia en los últimos años. De hecho, en Europa Occidental es una de las enfermedades de transmisión genética más prevalentes. Afecta al 1% de la población general occidental, hasta el 6% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, hasta el 3% de los pacientes con osteoporosis, al 20% de familiares de primer grado de pacientes celíacos y hasta el 15% de pacientes con anemia ferropénica sintomática. Aparece en todas las razas, aunque es cierto que aparece con más frecuencia en la raza caucásica y en algunos grupos étnicos, como por ejemplo la población saharaui. Hasta el 10% de la población saharaui es celíaca. La relación mujer-varón es de 2:1, sobre todo en los adultos. En los adultos se ve que es más frecuente en las mujeres y puede aparecer en cualquier edad. No os quedéis con que la enfermedad celíaca es de niños, la vemos cada vez más en adultos. De hecho, hay un pico de incidencia en adultos entre los 40 y 50 años de edad y el 19% de los pacientes tienen más de 60 años al diagnóstico. De hecho, aproximadamente un tercio de los pacientes mayores de 65 años que estudiamos por malabsorción son celíacos. Podemos encontrarnos pacientes ancianos celíacos. Es una enfermedad con una gran heterogeneidad clínica, como podéis haber visto, y con una importante repercusión multisistémica. Se asocia a múltiples enfermedades autoinmunes y además nos aumenta el riesgo de tener determinadas neoplasias, entre las que destacan los linfomas intestinales. Sin embargo, pese a esto, sigue siendo una enfermedad infradiagnosticada en todo el mundo. Se estima que hasta el 20% de los pacientes con síndrome de intestino irritable podrían tener enfermedad celíaca y tenemos que descartarla. Además, también tenemos riesgo de sobrediagnóstico, como cada vez está más de moda, podemos etiquetar de enfermedad celíaca a pacientes que no la tienen, con lo cual es muy importante, queda clara la importancia de poder realizar un diagnóstico adecuado de la misma. Bueno, no os asustéis, esto es una tabla global de toda la clínica, todos los síntomas y todos los signos que pueden tener los pacientes con enfermedad celíaca según la edad. Aquí os pongo más grande la clínica en los pacientes adultos. Como podéis ver, podemos encontrar de todo. Podemos encontrar desde pacientes asintomáticos, pacientes con sensación de distensión abdominal, de digestiones pesadas, pacientes que tienen neuropatía periférica, tenemos elevación de enzimas hepáticas, tenemos pacientes con irritabilidad, con depresión, con fatiga crónica. Es muy amplio, es muy importante saber esto. De hecho, esto explica por qué en la edad adulta, sobre todo, hay tantos pacientes que no se llegan a diagnosticar, porque es que es una clínica tan variada que hay que pensar en la enfermedad celíaca. En el adulto también tenemos manifestaciones gastrointestinales, por tanto, manifestaciones extraintestinales y enfermedades asociadas. La enfermedad celíaca en los adultos tiene una serie de peculiaridades que vamos a ir desgranando a continuación. Es excepcional que tengamos un cuadro de malabsorción florido como el cuadro típico que podemos pensar. En adultos es muy raro. De hecho, en adultos celíacos no diagnosticados, el 21% tienen sobrepeso y el 12% tienen obesidad, con lo cual pues, el cuadro de malabsorción no es lo típico. Recordaros que en adultos el pico de incidencia está entre los 40 y 50 años de edad y que muchos tienen más de 65 años al diagnóstico. En adultos es muy frecuente que haya una evolución subclínica. Es muy típico ver pacientes que tienen una talla baja, que tienen una fatiga crónica, que están siempre cansados o que tienen una anemia, una ferropenia que no se ha estudiado adecuadamente de años de evolución y que al final el diagnóstico acaba siendo de una enfermedad celíaca.
Es muy frecuente también que la enfermedad celíaca esté latente durante años, que no tenga clínica y que en un momento dado, por determinados disparadores, determinadas circunstancias, aparezca ya la inflamación intestinal y aparezca la clínica. Además, en adultos es muy frecuente que se encuentre la enfermedad celíaca en un cribado familiar. Es muy típico que a un niño se le diagnostique una enfermedad celíaca, que se haga el cribado familiar en los padres y que uno de ellos acabe siendo celíaco. Vamos a empezar por las manifestaciones gastrointestinales. En el adulto tenemos múltiples manifestaciones gastrointestinales. Esto depende de la longitud del intestino afectado y de la intensidad de las lesiones histológicas. El patrón clásico es muy poco frecuente. Como ya hemos visto, es muy raro que haya un cuadro de malabsorción florido. Si encontramos extensas áreas de intestino delgado afectados, podemos encontrar un patrón de diarrea. Es una diarrea que suele ser diurna, matutina, a veces nocturna y que suele ir sin dolor abdominal. Cuando en un paciente adulto encontramos diarrea con dolor abdominal, en un paciente celíaco, tenemos que buscar complicaciones. Complicaciones como puede ser una ileitis ulcerativa o un linfoma intestinal. Podemos encontrarnos también esteatorrea por una mala absorción de sales biliares, una maldigestión de grasas y en algunos pacientes encontramos estomatitis aftosa recurrente. Cuando la extensión del intestino afectado es más proximal, podemos encontrarnos síntomas sugestivos muy similares a los del sobrecrecimiento bacteriano. Sin embargo, esto no es lo más frecuente es que encontremos un patrón no clásico. Eso es lo más habitual y lo más típico es que encontremos pacientes con dispepsia, esa sensación de malestar en el abdomen superior, con digestiones pesadas, con dolor epigástrico. Podemos encontrar pacientes con pirosis, con ardor, que es típico que no mejoren con omeprazol y que en cambio le pones la dieta sin gluten o ellos quitan el gluten de la dieta y mejoran. Podemos encontrar también pacientes que tienen una clínica muy típica o muy sugestiva de síndrome de intestino irritable, alternancia de estreñimiento, alternancia de diarrea con deposiciones normales. Podemos encontrarnos incluso pacientes con un estreñimiento crónico y son celíacos y vómitos recidivantes sin causa aparente. Es muy importante que no quitemos el gluten de la dieta antes de poder hacer un diagnóstico. Muchas veces el paciente se va eliminando alimentos de forma empírica y encuentra que quitando el gluten se encuentra mejor. En estos casos, en ocasiones resulta muy difícil hacer el diagnóstico, puesto que tenemos que introducir el gluten en la dieta otra vez para poder hacer un diagnóstico adecuado de enfermedad celíaca y muchas veces el paciente no quiere porque se encuentra mal. Hay que intentar convencerles de que tienen que introducir el gluten, que no lo quiten hasta que no lleguemos a un diagnóstico. Estas son las manifestaciones extraintestinales que nos encontramos en los adultos. Como podéis ver, son manifestaciones muy variadas, hepáticas, cutáneas, del sistema reproductor, endocrinas, hematológicas, neurológicas, musculoesqueléticas, renales. Por lo tanto, no solo nosotros como digestivos tenemos que saber reconocer o pensar en una enfermedad celíaca, especialidades distintas tienen que pensar en la enfermedad celíaca como causa de esas manifestaciones clínicas que pueden tener los pacientes, puesto que el paciente muchas veces no nos va a consultar a nosotros como digestivo, va a consultar a otras especialidades, con lo cual tenemos que estar pendientes y pensar en la enfermedad celíaca como causa de distintas enfermedades que pueden tener los pacientes. Además, es importante diagnosticar la enfermedad celíaca cuanto antes. Tenemos manifestaciones extraintestinales que pueden ser tratadas con una dieta sin gluten y que pueden ser reversibles. Sin embargo, a veces estas manifestaciones extraintestinales, si no son debidamente tratadas, pueden dar lugar a complicaciones que ya son permanentes y que ya no revierten con una dieta sin gluten. Por lo tanto, otro motivo más para pensar en la enfermedad celíaca y para poderla diagnosticar lo antes posible. Las manifestaciones extraintestinales, algunas son más típicas de adultos, algunas son más típicas de niños y la prevalencia no se conoce exactamente. Os pongo aquí una tabla extraída del artículo que tenéis ahí abajo, en la cual podemos ver la prevalencia en los distintos grupos de edad. En adultos es más frecuente encontrar dermatitis herpetiforme, es más frecuente encontrar osteoporosis y es más frecuente, es lógico, encontrar infertilidad. Además, las manifestaciones extraintestinales en la enfermedad celíaca se asocian a una presentación clínica e histológica más grave. Encontramos más atrofia vellositaria en pacientes que tienen manifestaciones extraintestinales que en aquellos que tienen manifestaciones gastrointestinales solamente.
Vamos a empezar las manifestaciones extraintestinales por las manifestaciones hepáticas. En los adultos constituyen el 10% de las hipertransaminasemias de origen no aclarado. Suelen ser hipertransaminasemias fluctuantes o persistentes que son completamente asintomáticas y que se corresponden con un daño hepático leve y reversible con la dieta sin gluten. Puede tardar meses o años en revertir estas alteraciones de la bioquímica hepática. Afectan hasta el 14% de los pacientes con enfermedad celíaca. En estos casos, como ya se ha comentado anteriormente, la malabsorción, la lesión duodenal avanzada y los autoanticuerpos producen una alteración de la permeabilidad intestinal. Eso hace que pasen hepatotoxinas a la circulación portal y eso produce al final una lesión hepática. Recordemos, reversible tras la dieta sin gluten. En algunos casos muy raros se puede producir un fallo hepático fulminante. Son muy raros, pero es importante reconocerlo. En un paciente que tenga un fallo hepático fulminante de causa no aclarada, tenemos que pensar en la enfermedad celíaca, porque además estos pacientes se benefician muy pronto de una dieta sin gluten, incluso llegando a evitar el trasplante hepático. Tenemos que pensar también en las enfermedades autoinmunes asociadas a la enfermedad celíaca, enfermedades autoinmunes hepáticas, como la colangitis esclerosante primaria, la cirrosis biliar primaria y algunos tipos de hepatitis crónica autoinmune. Por tanto, en el estudio de una hepatopatía, en el estudio de una alteración de bioquímica hepática, debemos determinar los anticuerpos antitransglutaminasa. Las manifestaciones cutáneas, pues como hemos hablado antes en los niños, pueden aparecer también en los adultos. Puede aparecer equimosis y petequia, secundaria malabsorción o a déficit de vitamina K, edemas, hiperkeratosis folicular y dermatitis, pero la estrella de las manifestaciones cutáneas es la dermatitis herpetiforme. La dermatitis herpetiforme es la manifestación extraintestinal más frecuente de la enfermedad celíaca. De hecho, es la expresión cutánea de la enfermedad celíaca. Es curioso que la dermatitis herpetiforme ha ido disminuyendo su incidencia, como podéis ver en la gráfica, en los últimos años a medida que vamos aumentando la incidencia de enfermedad celíaca. No se sabe muy bien la causa. Como ya hemos hablado, la dermatitis herpetiforme es la expresión cutánea de la enfermedad celíaca. Suele aparecer más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes con una media edad de 40 años y se caracteriza por la aparición de lesiones vesiculares y papulares muy pruriginosas en la piel normal o sobre placas maculares en relación con la ingesta de gluten, como tenéis en la pantalla, y suelen aparecer de forma simétrica en codo, antebrazos, rodilla, cabeza, espalda y glúteos. Aparecen con la ingesta de gluten. De hecho, es muy típico que pacientes que ya están diagnosticados de dermatitis herpetiforme y que de forma inadvertida consumen gluten, saben que han consumido gluten porque empiezan a aparecer las lesiones. Generalmente los pacientes con dermatitis herpetiforme no tienen clínica digestiva, pero si hacemos una biopsia intestinal, hasta el 85% tienen afectación intestinal. Se diagnostica por biopsia. En la inmunofluorescencia directa se observan depósitos granulares de IgA en la unión dermoepidérmica de piel sana, que es la imagen que tenéis ahí, la imagen D. No precisa de biopsia intestinal para el diagnóstico de una enfermedad celíaca siempre y cuando se haga una biopsia cutánea. Es decir, si a nosotros dermatología nos manda un paciente con una dermatitis herpetiforme biopsiada y con una biopsia que demuestra el diagnóstico, no hace falta que hagamos biopsia intestinal para diagnosticar la enfermedad celíaca. El tratamiento es la dieta sin gluten y en casos más rebeldes podemos añadir la dapsona. En cuanto a las manifestaciones endocrinas y reproductoras, en las mujeres podemos ver un retraso de la pubertad, amenorrea, trastornos menstruales, abortos de repetición, infertilidad, embarazos de bajo peso materno-fetal y partos prematuros. Parece ser que la causa puede estar relacionada con el déficit de ácido fólico, de selenio, de zinc o alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. La infertilidad, los abortos de repetición, los trastornos menstruales son reversibles con una dieta sin gluten. De hecho, se ha visto que en mujeres celíacas con dieta sin gluten la tasa de infertilidad es la misma que la de las mujeres sanas. En los varones puede dar infertilidad, impotencia, anomalías en el recuento de esperma o disminución de la libido. También relacionado con un déficit de ácido fólico, con una alteración del eje hipotálamo hipófisis gonadal o incluso por una resistencia de las gónadas a los andrógenos. En ambos sexos podemos encontrar también un hiperparatiroidismo secundario a la mala absorción de calcio y de vitamina D.
Y una vez más tenemos que recordar las enfermedades endocrinas autoinmunes asociadas a la enfermedad celíaca, síndrome poliglandular autoinmune, diabetes mellitus tipo 1 y enfermedades tiroideas como la tiroiditis de Hashimoto, hipotiroidismo autoinmune o hipertiroidismo. De hecho, en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o tiroiditis autoinmune se debe hacer un cribado intencional de la enfermedad celíaca y nosotros, cuando tenemos un paciente celíaco, debemos buscar y debemos cribar también la presencia de estas enfermedades. Las manifestaciones musculoesqueléticas, entre ellas la estrella es la osteoporosis. Aproximadamente el 25% de los pacientes adultos celíacos no diagnosticados tienen osteopenia y osteoporosis. Es muy frecuente y además se correlaciona con la actividad histológica. La causa es muy variada, parece ser que es, y a veces no se sabe en concreto, una mala absorción de calcio y de vitamina D, el hiperparatiroidismo secundario o incluso un estado proinflamatorio que puede condicionar también o puede ayudar a que se produzcan estas alteraciones. Lo que sí que es controvertido es el riesgo aumentado de fracturas en pacientes con osteoporosis asociada a la enfermedad celíaca. Sin embargo, tenemos que pensar que cuando encontremos una osteoporosis en un adulto joven o en un varón, sobre todo joven, que no tenga otra causa, tenemos que descartar una enfermedad celíaca, porque es verdad que está muy asociada. Hay otras manifestaciones musculoesqueléticas que no se ven tanto en adultos, pero que pueden aparecer, como por ejemplo las artralgias, no tanto una artritis, a veces también sinovitis, pero no es lo más habitual. Las manifestaciones neurológicas y hematológicas os las van a contar ahora, con lo cual pues no vamos a hablar sobre ellas. Entonces, todo esto nos condiciona, por tanto, lo que hemos hablado ya del iceberg celíaco. En la parte más alta del iceberg tenemos los pacientes con una enfermedad celíaca típica, que recordad que en los adultos no es lo habitual. Inmediatamente por debajo tenemos aquellos pacientes con enfermedad celíaca atípica y silente, que es lo más habitual en los adultos. Luego tenemos los pacientes con enfermedad celíaca potencial o latente y por último los individuos sanos. La enfermedad celíaca no tratada tiene complicaciones a medio-largo plazo. Entre estas complicaciones tenemos las que tenéis en la pantalla. Podemos tener insuficiencia pancreática exocrina. La causa de esta no se sabe con certeza, se postula que puede haber una alteración en la secreción también de hormonas y que eso condiciona la alteración de la secreción pancreática. A veces se ha postulado con que la inflamación del intestino puede conducir a una alteración a nivel de la papila con una dificultad para la secreción de enzimas pancreáticas, que entonces van a producir un estado de pancreatitis y eso a largo plazo puede producir una insuficiencia pancreática exocrina. No se sabe. Podemos encontrarnos también enfermedad celíaca refractaria, en casos de enfermedad celíaca no diagnosticada, con yejunoileitis ulcerativa crónica, que nos da dolor abdominal y nos da cuadros suboclusivos. Podemos tener sobrecrecimiento bacteriano y podemos tener un aumento de determinadas neoplasias, como el linfoma intestinal de células T, el carcinoma escamoso de esófago y el adenocarcinoma de intestino delgado. En cuanto al cáncer de estómago y el cáncer de colon y el cáncer hepatobiliar, en algunos estudios sí que se relaciona con un aumento, su aumento de incidencia con la enfermedad celíaca, pero en otros no. Lo que sí que parece es que disminuye el riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Las complicaciones a medio y largo plazo de la enfermedad celíaca están aumentadas si no tenemos una adherencia a la dieta sin gluten o bien si tenemos una enfermedad celíaca no tratada de larga evolución. Aquí os muestro una tabla extraída de un estudio en el que compara los diferentes tipos de tumores en función de que el paciente sea celíaco o no. Sí que se observa un riesgo relativo aumentado para el desarrollo de linfoma de células T, de adenocarcinoma de intestino delgado y de carcinoma escamoso. Sin embargo, el riesgo absoluto de neoplasias asociado a la enfermedad celíaca es relativamente bajo. Es mayor para los linfomas de células T, para los varones entre 50 y 80 años o cuando la enfermedad celíaca es diagnosticada a partir de los 50 años. Es muy frecuente, además, que hagamos un diagnóstico simultáneo de linfoma intestinal y de enfermedad celíaca. Se suelen diagnosticar a la vez. Una tabla más que os muestra las enfermedades asociadas a la enfermedad celíaca. Tenemos que pensar en la enfermedad celíaca cuando tengamos un paciente con estas enfermedades asociadas, aunque hay algunas en las que la asociación es más controvertida, como por ejemplo en la fibromialgia o en el síndrome de fatiga crónica.
Por tanto, tenemos que descartar en el adulto una enfermedad celíaca si hay familiares de primer grado con enfermedad celíaca, si tenemos síndrome de mala absorción o déficit nutricionales, anemia crónica, sobre todo ferropénica, enfermedades asociadas, osteoporosis idiopática, infertilidad o una hipertransaminasemia no explicada. 2 palabras sobre la sensibilidad al gluten no celíaca, aunque esta tarde os van a dar una conferencia magnífica sobre ella. Simplemente recordaros, la sensibilidad al gluten no celíaca es la presencia de síntomas o signos intestinales o extraintestinales en relación con la ingesta de gluten en ausencia de enfermedad celíaca y de alergia al gluten o al trigo. La sensibilidad al gluten no celíaca y la enfermedad celíaca comparten muchos síntomas, comparten muchos, pero hay algunos que son más típicos de la enfermedad celíaca, que son los que tenéis resaltados en amarillo. Por ejemplo, la infertilidad la vemos en la enfermedad celíaca, no en la sensibilidad al gluten no celíaca. Lo mismo pasa con las aftas orales, con la anemia por déficit de hierro, con la elevación de la bioquímica hepática, con la dermatitis herpetiforme. Hay que tener en cuenta esto. Una cosa también que nos dificulta el diagnóstico es cuando el paciente retira el gluten, nos dificulta el poder diferenciar muchas veces entre enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca, porque las biopsias, si las hacemos sin gluten, nos pueden dar negativas y no sabemos si es porque no tiene una enfermedad celíaca o tiene una enfermedad celíaca que ha mejorado con la dieta sin gluten. Entonces, es importante. Y ya para acabar, como mensajes para llevar a casa, los tenéis en la pantalla. Insistir, la enfermedad celíaca es una enfermedad también de adultos, cada vez la diagnosticamos más. Es una enfermedad multisistémica, que en el adulto no tenemos que buscar solo por síntomas digestivos, sino por otras enfermedades asociadas, manifestaciones extradigestivas, que tiene una gran heterogeneidad clínica, que precisa un alto grado de sospecha, que como médicos o como profesionales sanitarios, independientemente de la especialidad de lo que nos dediquemos, tenemos que pensar en ella y tenemos que intentar descartar. Que además las manifestaciones intestinales se asocian a una enfermedad celíaca más grave, que tiene complicaciones potencialmente graves y que no debemos retirar el gluten de la dieta hasta confirmar el diagnóstico. Y esto es todo. Muchas gracias.